Elías, buenos días para ti, ¿cómo estás? Pues buenos días, claro que sí, un saludo. Yo de hecho estaba viendo ahora mismo la televisión, estaba viendo las cadenas americanas aquí en mi casa y veía que ustedes ya estaban en la noche. Digamos que a mí todavía el día no me ha saludado aún, pero ustedes ya tienen la oscuridad que normalmente en Europa no vemos a lo largo del día, porque nosotros cuando ponemos la televisión aquí a las 7, a las 8 de la tarde, ustedes están disfrutando de un mediodía fabuloso de luz Seguro, en seguro. Washington, en New York, y ahora por la noche yo estaba viéndolo y efectivamente, ya estaban ustedes en la noche. Esa diferencia horaria es maravillosa, es lo que nos permite saber que vivimos en un mundo fantástico, fabuloso. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, lleva su sacrificio porque a Bueno, ti nah, te tienes que sacrificar y no te queda más remedio que tomarte unas cañitas para esperar el programa. correcto. Es ¿Qué un remedio sacrificio queda? ¿Qué enorme. sacrificio, Dios mío? Sí, sí, no, y normalmente hasta ahora ya en España, ya la mayor parte de los bares, cafeterías, salas de fiesta ya están cerrados. Claro, Entonces, no tienes a ningún sitio donde ir. El único sitio que podemos estar es aquí, exacto. disfrutando de tu compañía y de la gente que nos está siguiendo. Oye, muchísimas gracias, Elías. Oye, Hecho. mira, yo sigo, tú me dignas mandándome, como pienso que tendrás una cadena de personas Sí, sí. numerosa a la que mandas tus observaciones. Claro, los demás ven las cosas tuyas cuando pueden. Tú sabes que el mundo, cuando uno sale, uno vive en Cuba y piensa que aquello es una candela, y lo es. Lo es. Pero cuando uno sale fuera del mundo se da cuenta que no es candela, pero es una máquina de moler carne, Sí. que el tiempo no basta, que no le llegas. Yo me acuerdo que yo vivía en Cuba y yo me leía las obras completas. Claro, es Macondo, el tiempo se detiene. No hay más nada que hacer que sexo, alcohol y cultura, si te gusta la cultura. Sí. Cuando vives en el mundo normal, para poder pagar el alquiler del piso, la letra del coche y bla, 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 es una máquina de moler carne. No te quedan 10 minutos para leer un carajo. Lees cuando estás en el baño haciendo caca. Vamos a estar claros, ¿eh? Que Sí. uno rueda el celular en el baño. Uno asocia celular con peste a caca. Porque porque es el único momento que te queda para Sí. cultivarte un poco. Ok, Sí. y valga la pena el abono natural. Ok, pero yo he visto que tú tienes, yo tengo como un termómetro y cuando veo que tú empiezas a publicar todos los días, frenético, digo, oh, a este le dio algo cuerda, hay algo que lo acongoja, hay algo que lo preocupa. Entonces, he visto que tú tienes una extrema preocupación porque no escampa, como se dice en lenguaje beisbolero, en la situación económica de Cuba. Y yo quería contigo, que ya lo habíamos hecho 2 o 3 programas atrás, analizar esta cosa porque se habla de las BIPYME y a mí lo que me llega es que la BIPYME es un tumbe que beneficia a las familias de los poderosos, pero que en términos concretos para los pobres que se quieren aglutinar, quizás al principio algunas funcionaron, pero en la práctica están feneciendo. Yo soy un neófito, yo quiero que tú nos ayudes a entender esto. Bueno, hace un año más o menos el régimen acordó autorizar por primera vez desde 1968 en Cuba, cuando tuvo lugar la llamada ofensiva revolucionaria, que como tú sabes, promovió la confiscación de todo el capital productivo que existía en Cuba de carácter privado. Aquello supuso el cierre prácticamente de todos los establecimientos que pertenecían a cubanos que desde décadas anteriores habían tenido pequeños negocios, y aquello, bueno, pues fue, digamos, el detonante de un proceso de confiscaciones que empezó en 1959 y que acabó en ese año, en el 68. Luego ya vino la institucionalización soviética
y los distintos periodos por los que atravesó la economía cubana, que no son tan variados como algunos quieren presentar, pero que en definitiva aquello marcó el curso de los acontecimientos. Y desde el 68 hasta el año 2022 no hubo en Cuba algo parecido a una empresa privada pequeña. Sí, habían trabajadores por cuenta propia, habían arrendatarios de tierras, pero esas figuras en ningún momento reunían algunas de las características que tienen las empresas pequeñas, como las que conocemos en cualquier otro país del mundo. Y se crea la regulación de las MIPYMES, con una normativa que, en mi opinión, ya desde el primer momento deja entrever que esa MIPYME no tiene nada que ver con la que existe en España, en Italia o en Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, por un motivo básicamente. En España, en Italia, en Francia, tú creas una empresa y lo único que necesitas es una escritura, ir a un notario y luego darla de alta en el registro mercantil. Es un acto de carácter administrativo en el que una persona, pues, lo único que tiene que demostrar es que pone un dinero en concepto de accionariado y tiras para adelante. En Cuba, para crear una MIPYME, te la tiene que aprobar el Ministerio de Economía. Es decir, hay una decisión política que es la que determina si el proyecto que tú presentas se puede considerar o no como MIPYME. Ahí hay una diferencia muy importante porque conculca uno de los derechos fundamentales del modelo de economía de mercado que conocemos en todos los países del mundo, que es la libre empresa. Si tú, para poder tener una empresa, tienes que someterte, implorar de rodillas al Ministerio de Economía y Planificación, que en Cuba es un órgano político, es un órgano que toma decisiones políticas jerárquicas, pues a partir de ese momento tu sometimiento a ese ministerio es total y absoluto. De hecho, el ministerio publica periódicamente, no voy a decir todas las semanas, pero va publicando periódicamente las MIPYMES que autoriza. O sea que encima hace alarde de eso. Una cosa, Elías, perdóname que de vez en cuando yo trate no te preocupes. de conectarnos con Albertico y Esperanza. Tú dices, toma decisiones políticas el Ministerio de Economía de Cuba. En España, en Estados Unidos, sus homólogos, sus similares, no son los que deciden si tú abres aquí o no. No, en España el Ministerio de Economía no toma ninguna decisión con respecto a la creación de una empresa. No tiene absolutamente ningún papel. Es una decisión independiente y autónoma. Es decir, yo te voy a decir, no, sí. Yo sé cómo funciona en España porque también viví en Europa. Es un poquito más difícil, pero es factible. Ahora, tú en Estados Unidos, yo mismo, que he abierto como 10 empresas aquí, todas han quebrado, ninguna ha llegado a ninguna parte, pero bueno. Ahora hablaremos de eso. Esto que lo diga el enemigo, yo no lo voy a decir. Ahora, tú haces así y vas a internet, fíjate esto. Sí. Y tú dices, yo hago esto, y yo pido para esto, el siguiente nombre. Y ya está. Si el nombre no está tomado, sí. Si no, tienes que poner otro nombre. Y tú vas probando hasta que el nombre pácata. Bueno, señor, deme $300, deme 150. Y recuérdese que el año que viene, si no paga los impuestos, le mando a la policía. ¡Para el carajo! Ya está, no hay que dar más vueltas. Pero no solamente eso, es que hay incluso en Estados Unidos, que tú seguro que los conoces, hay consultores que registran miles de nombres comerciales de empresas. Para que nadie te lo pueda usar. Correcto. Después. Y te ofertan la creación de tu empresa en 24 horas. Correcto. Eso es el lead máximo ya. Aquí en España, por ejemplo, hay un poquito más de burocracia. Okay. España es otra cosa, pero en Estados Unidos tú creas una empresa en 24 horas y la pones a funcionar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la libertad de empresa, que es sagrada en la economía en la que por suerte vivimos. En Cuba eso no existe. En Cuba el procedimiento no lo voy a explicar aquí porque es largo y tedioso, pero la persona que quiere crear una MIPYME
tiene que reunir tal volumen de papel y de documentación que cuando se ve frente a ese volumen de papel y de documentación que tiene que presentar en una oficina próxima a donde va a establecer la MIPYME, porque tú si quieres crear una MIPYME en Santiago de Cuba, no puedes presentar los papeles en La Habana, tienes que presentarlo en Santiago de Cuba. Imagínate tú aquí en Estados Unidos creas una empresa en Miami y te la vas a llevar para Carolina del Sur cuando te dé la gana o para donde te quieras ir. En España pasa igual. Tú das de alta en una empresa en Madrid y te vas a Valencia a prestar los servicios o a donde te dé la gana. En Cuba eso no es posible. Es decir, hay una serie de requerimientos, de exigencias, de trabas que hacen muy difícil que podamos comparar el modelo de las MIPYMES cubanas con lo que existe en otros países del mundo. Y este es un punto a recalcar. Y luego, esa normativa de MIPYMES, y con esto concluyo esta primera parte de mi intervención, vino a ser como un trágala. ¿Qué significa? Significa que el gobierno, el régimen, lo que quiso fue eliminar trabajadores por cuenta propia. Cuba tenía un volumen de trabajadores por cuenta propia muy grande, muy numeroso. Básicamente desde que Raúl Castro, al tomar el poder, dijo que las plantillas estatales estaban muy abultadas y se abrió la veda para el trabajo por cuenta propia. Mucha gente empezó a hacer proyectos de cuenta propia, que ahí hay de todo. Está desde el que tiene un pequeño timbiriche hasta el que hace de mula viajando a Santo Domingo, a Haití, a comprar mercancía para luego venderla en Cuba. O sea, hay muchas fórmulas dentro del trabajo por cuenta propia. ¿Y qué se dio cuenta el régimen comunista? Se dieron cuenta de que habían trabajadores por cuenta propia que ya tenían plantillas numerosas de trabajadores. Y cogieron y dijeron en la ley de creación de las MIPYMES, todo aquel trabajador por cuenta propia que tenga más de 3 trabajadores se tiene que convertir en MIPYME. Imagínate esto lo que significa. Esto lo que significa es una creación artificial y artificiosa de MIPYMES, porque hay que distinguir bien entre la figura del trabajador autónomo, que tú lo conoces bien, y la MIPYME. El trabajador autónomo es un profesional que se establece por cuenta propia, que puede ser perfectamente un abogado, un economista, un médico, un dentista. El médico tiene como a lo mejor en su clínica, tiene a su asistente y a otra persona que atiende a las personas cuando llegan al despacho. Igual no necesita más gente, pero ya en Cuba esas 3 personas obligarían a ese médico a convertirse en una MIPYME. Y esto además tenía un plazo, que quien no se adaptara a esa fórmula era dado de baja automáticamente. Luego entró un pánico, que es lo que explica en buena medida estas 6.000 y pico de MIPYMES que se han creado en Cuba en el último año, que se podría decir que es un récord, porque si ese ritmo continuara creciendo, bueno, pues en una década llegábamos a las 60.000 MIPYMES, pequeños negocios que fueron confiscados en 1968, pero eso va a ser improbable, muy difícil en las actuales condiciones del sistema. La realidad bien cierta es que nos han dado los datos de creación de las MIPYMES, muy bien, pero no nos dicen las MIPYMES que han quebrado. Tú antes hablabas de que tú has quebrado empresas, yo también. El que quiebra una empresa no pasa nada, se levanta y sigue con otra. Pero, ¿qué pasa en Cuba cuando quiebra una MIPYME? No lo sabemos. No tenemos el dato. Yo aquí en España, que tengo alumnos en la tuve y ahora ya no estoy de profesor, pero tuve alumnos que montaron lo que aquí en España, bueno, y en Estados Unidos ustedes llaman también startups. Son pequeños negocios escalables que se basan en las nuevas tecnologías con el objetivo de crecer rápido. Bueno, pues muchas de estas empresitas nacían con muy buena voluntad en los talleres en los aparcamientos de las casas de la periferia, como pasa en Estados Unidos. Y desgraciadamente al cabo de un año así quebraban porque no tenían solvencia financiera o porque el cliente o los clientes que tenían no cumplían con ellos. No pasa nada, esos muchachos montaban otro negocio y para adelante. ¿Qué pasa en Cuba? Esto nadie nos lo dice. Yo estoy todos los días entrando en la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que por cierto pasa la mayor parte de los días con la página web desconectada. Es muy difícil acceder a las estadísticas oficiales de Cuba, básicamente porque no las hay, pero si las hubiera,
sería muy difícil, por ejemplo, acceder a los datos. La página web del Ministerio de Economía tampoco da información de las MIPYMES que desaparecen. Y ese dato yo creo que es fundamental, porque ahora que se han puesto a hablar del modelo ruso y de que van a venir los rusos para enseñarnos a la economía de mercado y a que sigamos los cubanos como los rusos, que nos, ay, qué ilusión que tenemos, caray, qué contentos estamos. Yo creo que sería conveniente detenerse, reflexionar, ver exactamente qué es lo que hay de MIPYMES, porque yo creo que esas 6.000 MIPYMES que ellos dicen que se han creado no son las que hay. Y hay muchas menos, lo que no nos lo dicen. No nos lo dicen porque este régimen comunista es simplemente un régimen de datos cuantitativos. Tú fíjate, a ellos lo único que les preocupa es el número de turistas que entran en Cuba. No reflexionan sobre la calidad de ese turismo. Les preocupa que se creen MIPYMES, pero no les preocupa el tipo de MIPYME que se crea, a qué sector van, a qué actividades. Les preocupa siempre los números, las cantidades absolutas, pero no entran en el perfilado de la cifra cuantitativa en términos relativos. Me explico. No es lo mismo que se estén creando MIPYMES en Cuba en un sector estatal, como es, por ejemplo, las MIPYMES universitarias, de las que luego podemos hablar, a que se creen MIPYMES en la agricultura para promover la producción agropecuaria. ¿Por qué no están permitiendo que se creen MIPYMES en la agricultura y tienen en la agricultura reservado ese sector a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia? ¿Por qué esa segmentación? ¿Por qué el régimen divide a los agentes económicos y los asigna a los distintos sectores de la economía? Pues esto tiene una explicación. Eso, divide y vencerás, que decía el refrán. Pues ellos lo que hacen es eso. Y luego utilizan esos indicadores absolutos que no dicen nada. Porque a la hora de la verdad que hayan 6.000 MIPYMES creadas en un año, nos dice poco si no nos dan la cifra de las que han muerto, que es lo que yo estoy buscando desesperadamente y no lo encuentro en ningún sitio. Hay una cosa, Elías, y hay un comentario claro que quiero responder, porque cuando yo debo reconocer que hasta hoy, mañana todo puede cambiar, hasta hoy el régimen conmigo no se ha ensañado, porque me manda una claria al mes. Parece que, tú sabes que como hay tanto racismo, dice este negro no nos importa. Ok. O no se quieren meter con un negro para no buscarse problemas con sus amigos de la Cuarta Internacional. ¿Quién sabe, Elías? ¿Quién sabe el turulato pensamiento? Pero entonces está este señor, Misael Romero, que dice Valeriano Trump, como poner a Trump como Weyler. El único que se parece a Valeriano Weyler es Fidel Castro, que obligó a los campesinos del Escambray a vivir en Pinar del Río. La única copia, réplica perfecta de la reconcentración de Valeriano Weyler la protagonizó la dictadura racista, asquerosa y asesina de Fidel Castro, cuando a los campesinos que se le oponían a su dictadura comunista los mandó a vivir a Sandino y a esos pueblos. Entonces, por favor, Misael, yo te doy el derecho a que tú uses la cuenta que te paga la contrainteligencia cubana en las dos casas que tienen Miramar, y en el próximo programa te voy a decir los dos que están de jefe de ustedes, que te permite ver porno y esa vaina gratis, y tú tienes que justificar, pero coño, brother, por lo menos hazlo con decencia. No me des la posibilidad de que yo te dé un gancho al mentón. Pónmela difícil. No subestimen mi inteligencia. La única cosa parecida en Cuba a la reconcentración de Weyler es la reconcentración de Fidel Castro Ruz. Esa es la única cosa que se parece. Y no menciones a Trump, porque Trump llegó mucho después. La historia de Cuba es un hijo de puta guajirito que le dio la mala a sus primos, que le pagaron con tal de salir del negro, le pagaron para que llegara y después él lo madrugó.
Y fíjate si ese guajirito es inteligente, que tiene a personas como tú, que por una mascada y una cuenta en internet para poder ver porno, por eso es que conoces a Trump, por Stormy Daniels quizás. Entonces, para poder ver porno, tienen que poner estas cosas en mi programa. Hermano, si vas a sabotearme el programa, hazlo con un mínimo de decencia. Reta mi inteligencia para tener que pensar a responderte. O renuncia a las cadenas. No dejes que te compren más y entérate de la verdad, como decía el genioso filósofo Pello el Afrocán. Pues Adelante, por favor. no, te voy a hacer una pequeña apostilla con respecto a Valeriano Weyler, el general español ¿Sí? de tan infausto recuerdo. Una sorpresa que me llevé cuando estuve, bueno, yo he estado muchas veces, Palma de Mallorca es una ciudad maravillosa, como lo Para mí sabes. también, para mí también. Bueno, pues en uno de esos últimos viajes me interesé mucho por visitar la casa natal de Valeriano Weyler, que está en el mismo centro de Palma de Mallorca, al lado del Consejo Insular de Mallorca, que es la Diputación, vamos a llamarle así. Sí. Y cuando me acerco y voy a ver la casa, aquello estaba completamente derrumbada. La placa que hay en la pared que pone que en esta casa nació el general, una placa puesta por allá por los años 40, en pleno franquismo, imagínate tú, la placa desvencijada, la casa de semiderruida, como si hubiera, hasta España lo ha olvidado. O sea que recuperar personajes que ya pasaron a la historia, que no tienen nada que ver con el presente, creo que es un gran error de incultura por parte de estas personas, ¿verdad? Yo creo que hay que dejar a los muertos muertos y apostar por los vivos, ¿verdad? Porque los vivos son los que, ahora de la verdad, son los que tienen que resolvernos el problema. Entonces, hago ese comentario para que se vea que incluso en su propio país a Valeriano Weyler lo tienen olvidado. O sea que, Como se acabó. mismo tienen olvidado a Fidel Castro. Ya nadie habla de Fidel Castro. Y el primero que se encarga de eso es Raúl. Pero Claro, bueno, no te quiero boicotear tu programa. no, Vamos por un derrotero no, interesante. lo hago encantado, lo hago encantado. Tú dime, sí, quedamos entonces que las MIPIMES tienen este pequeño agujero negro que no nos permite saber exactamente qué situación es la que hay en este momento, pero ahí están. Ahí están. Las estadísticas que se han publicado recientemente nos indican, por ejemplo, que se han concentrado fundamentalmente en la industria, que también las hay en la construcción, y sin embargo no las hay en el sector agropecuario, que sería muy bueno que las hubiera, ni tampoco, por ejemplo, en otros sectores como la construcción de vivienda, que tan necesitada está en el país. Y lo último que ha aparecido estos días en la prensa, que me ha llamado mucho la atención, ha sido un artículo que comenté en mi blog, precisamente hablando de la mercantilización de las universidades. La noticia me llamó la atención y me gustaría comentarla aquí en tu programa porque esto nos da una idea de qué es lo que está pasando en nuestra querida isla con este gobierno de locos que rige ese país abandonado de la mano de Dios. Ahora resulta que han decidido que la Universidad de Granma puede crear una MIPYME estatal. Y esa MIPYME estatal de la Universidad de Granma se va a encargar de la venta de los productos y servicios elaborados por los profesores de la universidad y los científicos que trabajan dentro de la universidad. Y esta noticia, en cuanto la leí y la traduje al español de España y a la situación concreta de este país, que la conozco mejor porque llevo aquí viviendo muchos años, ¿verdad? Y de pronto me encuentro con que esto se llama fraude de ley, que una universidad, la de Granma, que tiene un presupuesto que financia sus actividades procedente de los impuestos recaudados por el régimen comunista de la población, de las empresas, que paga los sueldos a los profesores, sus científicos, para que trabajen para la universidad, ahora va y la autorizan a crear una MIPYME estatal para que comercialice los productos y servicios fabricados o producidos por esos profesionales que ya están cobrando su salario. O sea, esa MIPYME vende a coste cero productos que están siendo costeados, valga la redundancia, por el presupuesto del Estado. Claro, esa MIPYME sale al mercado a competir con otras MIPYMEs y es lo que llaman aquí en España un negocio redondo, porque
sin costes, vende al precio maximizador de los beneficios que puede obtener y lo hace además con la protección del Estado que está detrás autorizando esa operación. Si eso se empieza a producir en las distintas actividades del sector presupuestado de Cuba, lo que nos vamos a encontrar es con una distorsión del modelo económico, porque lo que tendría que ocurrir es que esa MIPYME, creada por la universidad, tuviera sus propios recursos, tuviera su propia financiación y que vendiendo sus productos y servicios se autofinanciara. Eso es lo que tendría que haber hecho el régimen, pero no lo han hecho así. Han cometido fraude de ley, y lo digo aquí con mucha claridad en este programa, porque han creado una MIPYME, le han puesto trabajadores que están, insisto, cubiertos sus costes con el presupuesto estatal y dicen, los productos que vende esta MIPYME son para que la MIPYME obtenga ingresos. Y nos los repartimos de la siguiente manera. Si los ingresos se obtienen en moneda libremente convertible, la MIPYME tiene que darle a la universidad el 60%. Pero si se venden en pesos cubanos, nos da solo el 50%. El resto se lo queda a la MIPYME. ¿Esto qué es? ¿A qué juego de ladrones estamos jugando en este último tramo del postcastrismo? Yo, de verdad, cuando leo estas noticias, por eso tú dices que yo todos los días me comunico con mis lectores, es que yo necesito explicarle a mis lectores que eso es un fraude, que así no se opera en la economía de mercado, que estos comunistas cubanos están pervirtiendo el modelo que funciona en la mayor parte de los países del mundo, convirtiéndolo en su patio trasero, como si aquello fuera un patio de gallinas y de pollos. Y eso no puede ser, porque la economía de mercado tiene unas reglas, unos principios, la ley de la oferta y la demanda, la ley de la libre elección, la ley de la utilidad marginal, es decir, toda una serie de elementos que configuran un cuerpo que los economistas conocemos porque es nuestra profesión, pero que responde a un movimiento de la realidad. Y si empezamos desde ahora ya a tomar este tipo de decisiones, lo que nos vamos a encontrar dentro de unos años va a ser que el sector presupuestado cubano, que yo siempre he estado en contra de su tamaño y defiendo su disminución e incluso su reducción, porque es enorme, tiene un peso muy grande en la economía, lo van a ir convirtiendo en un fraude de ley a través de este procedimiento. Elías, ¿tú crees que, oyendo lo que tú me estás diciendo, sí, yo interpreto, pero tú sabes, los años van mermando la capacidad de esta cosa que se supone que esté aquí dentro? Eso no es así, pero bueno. Muchas veces no está o está dormida. Tú, por lo que me decías al principio de la MIPYME y estas cosas, ¿tú crees que la MIPYME fue un modo de la Junta de La Habana de ser la gatica María Ramos? Creo una apertura, pero no regreso al 68. Que como que la MIPYME fue el modo de evitar que existieran los orfebres, los que arreglaban muebles, el que te daba el guarapo con la frita. Porque yo recuerdo, yo tenía en el 68, yo me acuerdo que yo tenía, yo nací en el 56, es decir, 12 años. Y yo me iba para la escuela y pasaba a veces ahí atrás de lo que después fue el Ministerio de Educación Superior, que primero fue el IMI, creo que se llamaba Alberto o Rafael, que tenía una guarapera y vendía las mejores fritas y el mejor batido de mamey de todo el Vedado. Todavía mis calles estaban adoquinadas. Todavía en mi país era mi país. Todavía mi país era país. A pesar de la desidia y de las malolientes axilas de todos estos filibusteros que llegaron a jodernos la patria. Pero tú te comías ahí una frita y un batido de mamey y te pasabas toda la tarde en la escuela estudiando hasta por la noche y ya había libreta de abastecimiento. La única diferencia es que todo lo que venía en la libreta te lo daban.
Claro, claro, era un Entonces, concepto que no diferente. era lo mejor del mundo, era un desastre igual, pero Bueno, mucho menos que ahora. Entonces, según lo que tú me dices, le cogieron miedo a esta gente a que regresara este tal Alberto con su guarapera. Y entonces, espérate, vamos a ponerle a mi pyme para meter a 3 primos nuestros y lo demás, qué sé yo, pero condicionado, ¿o tú crees que la MIPYME es otra cosa? no, yo creo que la MIPYME es ellos le llaman actores económicos, actores económicos privados, a una serie de categorías como son los arrendatarios de tierras en el campo, que no son dueños de la tierra, sino que se la alquilan al Estado para cultivar y la negocian con el dirigente comunista local para saber cuánto les entregan cada año. Tenemos los trabajadores por cuenta propia, tenemos las cooperativas agrarias, las cooperativas no agropecuarias, tenemos las MIPYMES. Es decir, si te fijas, son un conjunto de agentes económicos que van de lo pequeño a lo grande o de lo pequeño a lo intermedio, porque la MIPYME precisamente es micro y pequeña empresa. Micro, pequeña y mediana empresa. Ellos no quieren que sea una gran empresa. El concepto gran empresa en Cuba está adjudicado a la empresa estatal socialista. Entonces tienes un sistema económico fragmentado por agentes económicos, porque lo normal sería que hubieran empresas privadas y empresas públicas, como pasa en cualquier país del mundo, y luego que cada una tomara la dimensión que quisiera para operar. El problema de las MIPYMES en Cuba es, como dije al principio del programa, la enorme injerencia que tiene el Ministerio de Economía en su devenir. Todavía el otro día salió publicado una resolución del Ministerio en donde se establecen una serie de requerimientos de información que a muchos trabajadores por cuenta propia y gente que está moviéndose en el mundo este de los actores económicos con los que mantengo contacto, me decían que era un auténtico atraco a mano armada, porque requiere un gran volumen de documentación a presentarles, unido a los temas fiscales, a los temas mercantiles. O sea, hay un exceso de burocracia y de intervención sobre las MIPYMES, y yo creo que ese es el aspecto que podríamos denominar más negativo. Pero en contra de lo que otros colegas míos opinan, yo defenderé a muerte las MIPYMES, porque creo que es mucho mejor que existan a que no existan. El problema no es que haya MIPYMES, el problema es que el régimen no las aprovecha, no las quiere aprovechar, porque las MIPYMES son un pequeño agujerito, una grieta dentro del régimen comunista que, si se pudiera ir aumentando de tamaño, provocaría que algunas de las piedras más altas se vinieran abajo. Sí, es verdad que habrán dirigentes del régimen que, a través de familiares interpuestos o hombres de paja, creen esas MIPYMES. Pero, Andrés, en el franquismo, las grandes empresas estatales y los grandes negocios de este país se entregaban a dedo por el dictador Franco. Sí. Y España tuvo durante muchísimos años, hasta que llegó la democracia, un sistema empresarial corporativo controlado por el Estado, que era mercado, era economía de mercado, es verdad, eso es cierto, pero con una mirada atenta. Tú en España querías coger un avión y solo estaba Iberia. Querías coger una llamada telefónica y solo estaba Telefónica. Y era una economía de empresas. Se repartieron el pastel. Correcto, se repartieron el pastel. A los que habían participado en la guerra civil les daban una compañía de seguros, les daban una red de gasolineras, les daban un negocio hotelero en la zona de Benidorm. Ese poder del régimen franquista es lo mismo que pasa en Cuba ahora, que el régimen comunista cubano le da empresas a los suyos, lógicamente. Bueno, sí, eso es inevitable, no se puede ir contra eso. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuántos no aliados del régimen comunista cubano están creando MIPYMES? En España, los negocios que se establecieron alrededor de los grandes hoteles de Benidorm prosperaron. Y esos no eran del franquismo, esos eran
empresarios que venían de Andalucía sin nada, se establecían y trabajando como mulos, acababan montando unos negocios formidables. Y siempre te digo, cada vez que hacemos un programa, que un compatriota tuyo, bueno, medio compatriota, porque tú eres 50 Cuban, 50 Spanish, Sí. Fuster, de apellido, Sí, escribió un libro que era el efecto recirculatorio del dinero. claro. Y es, bueno, está bien, a lo mejor, que no está bien, ¿eh? Que Franco haya... No, yo no No, estoy no, no, no defendiendo a estamos Franco, defendiéndolo. pero No, lo que digo es que es mucho mejor que la dictadura nuestra, hombre, por porque Dios. por lo menos permitió que en torno a los grandes, a padres enchufados, hubiera toda una masa, toda una película de españoles que a lo mejor hasta estaban en contra de él y que Totalmente. pudieran progresar y tener su piso y su coche y sus vacaciones. Yo te voy a poner un ejemplo, porque efectivamente yo la situación española la conozco bien porque llevo aquí viviendo muchos años. Los socialistas, si te acuerdas, ganaron aquellas elecciones del año 1982 que pusieron fin a la etapa muy cortita que tuvo la Unión del Centro Democrático, que Sí, fue el partido que hizo la transición del franquismo a la correcto, democracia. Bien, correcto. cuando los socialistas de Felipe González llegaron al poder, se encontraron con aquella economía española de monopolios que había sido construida por el franquismo a dedo. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Mantenerla y sacar provecho de ella. Los socialistas ni la tocaron, entre otras muchas cosas. No tocaron ni siquiera a los represores, a los que les habían metido en la cárcel en la lucha por la democracia, los tenían de altos cargos en los ministerios. Hombre, no, está loco, ¿para qué lo voy a Claro. tocar? Entonces, esas cosas pasan en las democracias y nuestros compatriotas cubanos tienen que conocer la historia de España, porque parece como que España ha sido democrática siempre y llevamos, bueno, pues sí, 40 y tantos años de democracia. ¿Sabes quién fue el que liberalizó las empresas en España nada más llegar al poder y lo hizo además de una manera muy correcta y ordenada? Aznar. Y Aznar no llegó hasta el año 96. Es decir, España estuvo desde el 75 hasta el 96, 21 años, con ese régimen de oligopolios en el que la imagen de los banqueros era el grupo de los 7 banqueros que se reunían con Miguel Boyer y con Carlos Solchaga y Felipe González, y entre ellos se ponían de acuerdo para saber lo que los españoles teníamos que pagar a los bancos. Sí, sí, es Esa verdad. imagen es verídica. Y esos banqueros eran personas poderosas que habían heredado ese poder de la época de Franco. Pero al mismo tiempo que estaban esos poderosos monopolistas de la economía, habían muchos pequeños empresarios, MIPYMES, startups, había una economía vibrante, que es la economía española, de los bares, las cafeterías, de las tiendas, de lo que la gente cuando llega aquí dice, oye, pero ¿esto qué es? ¿No? Eso es lo mismo que pasa en Italia, que Italia todavía es mejor, porque en Italia te encuentras MIPYMES en el norte del país, que tú lo conocerás bien, que te fabrican sillones de dentista de alta tecnología con televisiones incorporadas. Sí. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta MIPYME fabrique eso? Pues mira, pues porque lo hacen, porque lo saben hacer. Entonces, esta es la dinámica que en Cuba puede ocurrir. Ojalá. Pero si queremos que ocurra, tienen que haber MIPYMES. Porque si no hay MIPYMES, eso no va a poder ocurrir. Algunas MIPYMES se pondrán a la vera del poder. Bueno, muy bien, allá ellos. Otras MIPYMES verán que sus posibilidades de desarrollo están frenadas por el poder y plantarán cara. Y ahí el poder tiene dos opciones. O bien ir a por la MIPYME contestataria y reprimirla, que es lo que suelen hacer en Cuba sistemáticamente con todo aquello que se opone, o tolerarla. Y querido Andrés, si la toleran, esa MIPYME está transmitiendo señales a otras MIPYMEs. Y ese es el proceso que Margaret Thatcher, mi admirada Margaret Thatcher, que la adoro y cada día que la leo más me gusta más, decía, no puede haber libertad política en un país si antes no hay libertad económica. Y yo no me cansaré nunca de decirle esto a mis queridos compatriotas cuando hablo con ellos en directas. La libertad política puede existir sin libertad económica y acaba todo mal. Es que la democracia, como los antibióticos, caen mal a estómago vacío. Correcto. Ese es el problema.
Cuando el estómago está vacío, el antibiótico te acaba con el estómago. Te destruye. En cambio, cuando la barriga está llena, como pasó en España, que cuando Franco murió, la gente no lo sabe, pero es bueno recordarlo. España tenía un nivel de renta per cápita superior en un pelín a la media europea. O sea, no era un país atrasado. Franco dejó a España a un nivel muy alto. Lo que pasa es que luego hubo una época de casi 20 años que la economía española entró en una crisis larga, profunda, por muchísimos problemas que no vienen a cuento. Pero el nivel era ese. Europa luego evolucionó y España iba hacia abajo. Pero a partir de los años 80 y pico, 86, cuando entramos en la Unión Europea, España pega un salto espectacular, que es lo que cuando alguien viene a España, mi familia de Miami, cuando viene aquí a España y la vio en los años 70 y la ve ahora, dicen, esto no tiene nada que ver, es que otro mundo. Entonces, sí, eso es lo que yo quisiera que pasara en Cuba. Lo que pasa es que el régimen comunista cubano es muchísimo más represor, violento, y se resiste a los cambios que lo que hizo el franquismo. Que el franquismo, por ejemplo, aquí en España, fue perdiendo fuelle hacia el final. Y cuando Franco murió, el franquismo desapareció, porque nadie tenía el más mínimo interés de mantener un sistema que venía a ser un agujero en el mundo, por así decirlo. A mí lo que me sorprende es el interés que hay en gente de mi generación, como es Díaz-Canel, que es más o menos de mi edad, en mantener un monstruo que no funciona, que no tiene ni pies ni cabeza. Es que van dando palos de ciego sin saber en qué dirección tienen que ir. Y en materia económica, en concreto, se nota la deficiente ejecución. Dime. Yo, bueno, primero dar las gracias a Alberto Medina por su contribución al programa. Ahora, yo creo, Elías, que hay un gran problema de fondo. El problema es que nosotros estamos comparando, y no lo digo como una crítica, lo digo porque sí, lo hacemos siempre. El análisis tiene sus riesgos y hay que correrlos para analizar. Hay que ensuciarse las manos si se quiere guisar, en dos palabras, como decía Botrán en Papá Goriot. Entonces, el problema es que Franco, mal que bien, era el protagonista de un momento histórico, de una necesidad histórica y de una oportunidad histórica que pudo haber salido mejor, peor, lo que tú fueras, pero era el protagonista, era el agente de cambio de esa necesidad histórica. Sí. Díaz-Canel no es más que un tapón que se pone en el dique holandés para que el agua, que está más alto que el nivel de Ámsterdam, no inunde nuestra capital. Así es. Es solamente una curita. No hay una liturgia política. Por más que él se empeñe en hablar, tú lo sientes en sus palabras. Por lo menos Fidel Castro tenía una pasión, la pasión del hijo de puta, lo que tú quieras. Pero era una pasión negativa, que tú querías más. Ok, pero era una pasión. Estos imbéciles que están ahora, que no tienen madre, porque Fidel duró mucho y Raúl duró mucho más, no tienen una persuasión, son lo que son por default. No habiendo una escuela, una persuasión, las cosas se repiten como claves de abracadabra, como cuando cierras tu maleta, la Samsonite, donde tienes el dinero, y la abres al llegar a la oficina de fulano de tal. Tácata, tácata, tácata. Entonces, estas personas que responden a unos esquemas de clave, fíjate por donde yo vengo, sí, son claves. Quizás el error sea nuestro en esperar que seres humanos que reaccionan en clave puedan tener un pensamiento crítico o olvídate de la crítica, puedan tener un pensamiento, punto, un pensamiento, aunque sea para mantenerse, fíjate. Franco, para mantenerse, tuvo que elaborar toda una retórica
que si se refugiaba tras la sotana, que si... Pero tuvo que elaborar una cosa, el falangismo. Tú has visto que Díaz-Canel, tú le has visto bien la cara a Díaz-Canel y a su esposa. ¿Tú crees que ahí puede salir algún tipo de fermento, aunque sea lo peor, eh? Yo ya no pretendo que sea un análisis bueno. Ahí no hay análisis, Elías. Ahí no hay materia gris. Entonces, por supuesto que no pueden hacer jamás lo que hizo Franco, porque la cita con la historia era para que la hubiera hecho Fidel. Y Fidel, en su megalomanía, en su maldad infinita, llegó tarde a la cita con la historia. El castigo de Fidel no va a ser en que lo vayan a ahorcar. Desgraciadamente, esa oportunidad la perdimos. El castigo de Fidel es cuando personas ecuánimes, sobrias, sin pasiones, digan: llegó tarde, se le fue el tren, perdió la guagua, como decimos en cubano vernacular. Sí. Porque Franco tuvo el aquello de dejar a quien te dije, al rey cachondo. Claro. Sí, y lo conocía bien. De dejar las bases y tener unos colaboradores que mal que bien sobrevivieran en términos de democracia. Sí. Estos imbéciles no lo hicieron y el tiempo caducó. Y lo que están recogiendo ahora es el marabú, el aroma y el cactus. No sé si tú estás de acuerdo. Totalmente. Totalmente. Fíjate, es más, te voy a apuntar algo que posiblemente, bueno, el otro día también escribí sobre eso en mi blog. El primer consejo de ministros el último consejo de ministros de este mes de marzo fue el miércoles pasado y Díaz-Canel, bueno, pues dedicó una parte de su discurso a los ministros a analizar los resultados de las elecciones del pasado 26. Pero a mí eso no me interesa. Lo que más me interesó fue el mensaje que dio de cuáles son las prioridades que tiene que atender ahora su gobierno. Mira, me quedé sorprendido, porque lo primero que dijo era que había que mejorar la calidad de los servicios públicos, que la gente estaba enfadada, que ese sentimiento de enfado había que contrarrestarlo con un trato más favorable y más agradable por parte de los empleados públicos, que era conveniente dar de comer a la población cuanto antes, que, en fin, se puso a decir una cantidad de cosas que tú dices, pero vamos a ver, ¿no ha sacado usted una participación del 76%? ¿No son unos resultados tan fabulosos? En la democracia, cuando sale una cosa tan buena, los políticos se relajan y descansan. A Díaz-Canel hay que leerlo ese día en Granma para ver que está asustado. Está asustado. Y yo creo, y lo puse así en mi análisis, que Díaz-Canel sabe qué es lo que han dicho los cubanos verdaderamente y conoce lo que su régimen ha puesto como maquillaje. Y ahí es donde se ha visto su metedura de pata, porque su discurso en el Consejo de Ministros ha sido en clave de la información veraz que habrá salido de estas elecciones, que algún día nos enteraremos o no vale la pena, porque son elecciones que no tienen ningún valor desde el punto de vista democrático. Pero lo que sí que tiene valor es cómo Díaz-Canel arenga a los ministros. El otro día Marrero, incluso, en el balance del Ministerio de Turismo, les decía que hay que hacer las cosas de forma distinta. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién se baja ahora de la guagua? ¿Cuál forma? ¿Cuál? Exacto, ¿cuál forma? Ellos están jugando al papel de ser el pueblo crítico que critica a los gobernantes que son ellos. Entonces, aquí se está produciendo una situación que raya en el drama psicológico, porque, vamos a ver, ¿quién es el que manda? El Díaz-Canel y su cuadrilla. Perfecto. Bueno, ustedes tienen que ser responsables en las medidas para corregir la grave situación que existe en el país, que ustedes reconocen que existe, porque siempre la están citando. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es lo que tú decías antes.
Esto básicamente tiene que ver con la manera de entender la política, con la manera de entender la forma de dirigir una nación, porque es verdad que Díaz-Canel lo has definido perfectamente, es el tapón que impide que el agua de los polders holandeses se desparrame, ¿no? Es verdad. Pero el tapón podría tener algo de valentía para decir, este camino por el que vamos no es correcto y vamos a probar este a ver qué pasa. Y no la tiene. Y ahí hay un rasgo psicológico que también hay que explorar. Porque el rey Guasón admitió lo que tuvo que admitir y España se convirtió en una democracia plena cuando el rey se dio todos los poderes del Estado que él tenía. El rey podría haberse quedado con todos los poderes y decirle a los demócratas, adiós, quedáis. Pero no. Lo que hizo la monarquía española fue ceder la enorme acumulación de poder que heredó de Franco y pasársela al pueblo español y su soberanía. En Cuba eso no lo vemos, no vemos movimientos de esas características. Lo único que hemos visto ha sido el pegote de esa constitución del año 2019 que convierte a Cuba en una democracia socialista, que eso ya no existe en ningún sitio, en un Estado de Derecho socialista, que eso no hay evidencia científica de que eso pueda existir, y coloca al Partido Comunista como el órgano máximo del país, por encima incluso de la Constitución. ¿Dónde se ha visto eso? Un partido que en los países democráticos rara vez, incluso en Rusia, supera el 7% de los votos. ¿Cómo le dan ese rango en Cuba a un partido comunista? Esas son las contradicciones que definen el sinsentido en el que se ha convertido Cuba y el régimen comunista cubano en los últimos años. Y bueno, pues para mí, las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia, los arrendatarios de tierras del campo, las cooperativas no agropecuarias, sobre todo las de transportes, las MIPYMES son actores económicos privados que, aunque estén dominados por el gobierno, que lo he dicho y lo he dejado clarísimamente, aportan aire fresco. Aportan aire fresco a la economía y lo único que hay que hacer es, vamos a ver qué pasa, vamos a dejarlo funcionar. Apenas lleva un año las MIPYMES. Bueno, vamos a ver qué dinámica es la que cogen. Tú lo que quieres decir es que de dos males el menor. Claro. Y que no perdemos nada con que haya MIPYMES y no ganamos nada con que no las haya, porque de todas maneras va a ser la paz de los sepulcros. Entonces, bueno, vamos a ver, visto que hemos probado todo y no ha cambiado nada, como dice la canción, después de una vida de tantos desengaños, ¿qué importa uno más? Así es. ¿No? Entonces, no es que sea la solución, pero vamos a ver qué pasa. No, la solución no es esa, lo quiero dejar claro, pero es mejor eso que nada. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, en el periodo especial, en 1991, cuando se derrumba el muro de Berlín en el 91 y cae la URSS y desaparece el socialismo real, en aquel momento, ¿qué le pasa a Cuba? Pues que su PIB cayó un 35% al perder el apoyo soviético y de los países del este de Europa. En aquel momento la economía cubana no tenía actores económicos privados. En este momento no hay una situación parecida a la del periodo especial, pero la economía cubana, todos los indicadores apuntan a que se encuentra en una situación de estanflación, dominada por una inflación muy alta y un estancamiento económico o un crecimiento muy moderado. Y ese escenario se produce, y no estamos ante una caída como la del periodo especial, porque en la economía cubana están ya los actores económicos privados produciendo, dando servicio. Salen las mulas al exterior y se traen mercancías que las venden dentro del país. Llegan las remesas y se ponen en funcionamiento. Hay una economía informal. El otro día me preguntaban, ¿usted qué porcentaje cree que tiene la economía sumergida en Cuba? La economía sumergida en Cuba puede tener un volumen equivalente al del Producto Interior Bruto real y nominal del país. Es una economía sumergida
variadísima. Es lo que llaman economía negra, economía informal, de los nombres me dan igual. Perdóname. Sí, dime. Tengo una cierta edad, repíteme esto para digerirlo. Sí, Es la decir, economía sumergida, la economía informal, la que sí, escapa de los sí. controles y de las mediciones oficiales, en la economía cubana, es muy difícil de saber qué porcentaje ¿Y representa. puede ser tan grande como? Puede ser tan grande en volumen, no llegará al mismo nivel, lógicamente, pero puede alcanzar porcentajes superiores a los que tienen otros países del mundo. En España, por ejemplo, la economía sumergida es el 24% del PIB. Y yo estoy convencido de que en Cuba está por encima del 40% del PIB. Incluso puede que ronde el 50%. Es Es decir, decir, que es posible, según tú, sí, que en Cuba la economía informal, la que informal, no vamos a está en llamarles. ningún Sí, libro, la sí, que no está en ningún libro, pueda ser hasta la mitad de la economía del país. sí, 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 porque no se podría entender con los parámetros que ofrecen las autoridades que la economía cubana no estuviera desplomada. Es como en España. En Elías, España hay mucha gente que... perdóname, para que me entiendan Vertigo y Esperanza. Venga, vamos allá. Porque quizás a veces cuando hablo en positivo, pero cuando compara, y tú me corriges si me equivoco, ¿eh? Sí. Lo que me parece que quiere decir Elías es que si la economía informal, la bolsa negra, el business, lo que está por la Sí, calle, en dos palabras, no fuera casi la mitad o la mitad del Producto Interno Bruto cubano, se hubiera desplomado porque los números no dan y no hay cama para tanta gente. más o menos. Muy bien. Lo has interpretado perfectamente. Pero es que además, fíjate, te voy a poner el dato que a mí me ayuda a llegar a esta conclusión. En Cuba se mantienen, desde que se puso en marcha la tarea de ordenamiento en el año 2021, se mantienen 400 empresas estatales, que son aproximadamente el 30% de las empresas estatales, en situación de insolvencia. Es decir, no acaban de levantar los números rojos. Están ahí en una situación de zombies que basta con que un pequeño golpecito las tiraba para el suelo. Ese es un buen ejemplo de lo que la economía oficial o la economía regular está atravesando en Cuba. Cualquier indicador que se utilice permite ver cómo la producción industrial en Cuba, por ejemplo, en este momento está casi un 40% por debajo de la que había en los años 80. En la agricultura, bueno, ya se ven los problemas que tiene la agricultura para dar de comer a la población. La economía real está absolutamente hundida y, sin embargo, en Cuba no se están dando las situaciones propias y características del periodo especial. Bueno, pues ahí hay una actividad informal importante que escapa del control del gobierno. De hecho, ellos están ahora preparándose para aumentar la presión de los recaudadores, de los inspectores de la ONAC, de todo el cuerpo de burocracia que gravita encima de la actividad económica porque necesitan, como sea, obtener ingresos. Un buen ejemplo de ello es la recaudación tributaria. La recaudación tributaria lleva desde que empezó la pandemia en el año 20 cayendo en picado. No obtienen impuestos, no recaudan suficiente para gastar lo que gastan. Aparece entonces el agujero, el déficit, que eso es uno de los grandes problemas de la economía cubana. ¿Por qué no recaudan? Pues no recaudan porque la economía oficial, la economía regular, está de capa caída, está en declive. Y la que está sosteniendo el aparato económico es la economía informal, en donde tú encuentras lo que quieres siempre que estés en condiciones de poder pagarlo. Es decir, Elías, Sí. tú me dices que las relaciones de producción en la tierra que nos vio nacer Sí. son tan perversas, pero tan perversas, que un régimen que no logra poner a las personas a vivir por lo menos al nivel de pobreza, sino que lo tiene mucho por Mucho debajo, peor. Sí. se percata de que hay
una competencia, entre comillas, que produce tanto como ellos, y en lugar de decir, vamos a hacernos los locos para que la gente escape, cóbrale. Es decir, que son parásitos de los parásitos. Claro. Sí. La gerlilla, ¿no? El que le pica las nalgas a la ladilla. Claro. A eso ha quedado el gobierno cubano. A eso ha llegado. Yo lo veo en los datos que controlo, que voy viendo. La verdad, desgraciadamente, las estadísticas en Cuba van con un enorme retraso. Todavía no tenemos nada del año 2022, hago 4 o 5 indicadores, pero la evidencia, lo que podemos manejar apuntan a que el cubano que tiene capacidad adquisitiva de divisas o moneda libremente convertible que puede usar en el ámbito de la economía informal, vive infinitamente mejor que el que solo tiene pesos cubanos. La economía que se mueve en el área de la moneda libremente convertible representa ya el 30% de la circulación monetaria y el 70% restante se mueve en pesos cubanos. Es decir, esa gente que tiene acceso a la moneda libremente convertible tiene un poder de compra muy superior a ese 70% que se mueve en el área de los pesos cubanos, que es donde escasean los bienes, donde los servicios son muy limitados y donde hay que cambiar el peso cubano a moneda libremente convertible para poder entrar en ese circuito. Y déjame poner esto en contexto. Sí. Siempre de aguafiesta yo, tú me perdonas. No pasa nada. Tú dices un 30-70. Sí, es lo que dio el ministro, lo dio el ministro Gil el otro día, sí. Este 30-70 no es religiosa y pulcramente conservado. Vamos a traducirlo a la realidad. Albertico López, que trabaja para una firma, sabe que los habaneros nos comemos la... Lo sé. La firma. Albertico López, que trabaja para una firma, para él no es 70-30. No. Para él su 100% es en dólares. Es 70. Cero es en pesos. Pero, y tú dirás, coño, Andrés, qué bien, alégrate por Albertico López. No, yo me alegro por Albertico López. Me preocupo por Esperancita Pérez, que es al revés, y el 100% es en pesos. Dime si me equivoco. Así mismo. Y el 0% es en divisa. Entonces, ¿cómo vive esa mujer? Esperancita puede ser una jubilada que cobra 1.900 pesos de su pensión. Y vende maní. Y no tiene familia en el extranjero. Y tiene que vivir con esos 1.900 pesos en el área del peso cubano, de ese 70% de gente o de circulación monetaria en donde se vive en la miseria. Y Albertico tiene a sus hijos en Estados Unidos y aunque él tiene una pensión también igual que la que tiene Esperancita, los hijos le mandan todos los meses $100. Pues con esos $100, al cambio oficial o no cambiándolos, tiene un poder adquisitivo para poder entrar en ese 30% de circulación monetaria que se mueve en moneda libremente convertible. Y ahí es fácil que encuentre aceite, champú, crema de afeitar y todos los productos que necesita para mantener una vida razonable. Esperancita no. Esperancita es muy probable que no pueda ni comprar yuca o malanga ni huevos por los precios a los que se han puesto en los mercados en pesos cubanos. Ahora, ese drama es la economía cubana. Y eso no se viene abajo, en mi opinión, porque hay una economía sumergida, una economía informal muy potente. El régimen la tolera porque sabe que si la elimina, la situación puede ser muchísimo peor. Muchas gracias, Alejandro Roque. Me demoré en darle su crédito, pero con el mismo cariño. Ahora, Elías, sí. Todos tenemos nuestras fuentes en Cuba. Yo no quiero dar mucha información para no quemar. No debemos, claro. No, porque ellos se la están jugando ahí. Nos están viendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me dicen que muchas de las BIPYMES no producían nada, lo que hacían era trading. Iban a comprar a no sé cuánto y lo vendían ahí.
Ok. Cuando el gobierno, muchas gracias a Anabé Martínez, muchísimas gracias. Cuando el gobierno deja de pagar porque es insolvente o porque el dinero lo está usando para otra cosa, no lo sabremos nunca porque nosotros no tenemos acceso a sus libros. No es transparente, no es un país democrático. Ok. Cuando empieza de nuevo, después que le debía a Raimundo y todo el mundo, esto es lo que me dicen mis fuentes, el gobierno cubano llama a todo el mundo y le dice, oye, mira, yo te debo a ti tanto, tanto, ahora con la en el MLC, yo no te voy a pagar enseguida lo que te debo, yo te voy a ir pagando poco a poco y tú sígueme mandando. Hubo algunos que se fueron y realizaron la pérdida, como dicen ustedes los comunistas, los economistas. Me pasó lo mismo que al Che. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por Dios. Como dicen ustedes los economistas, realizaron la pérdida y otros, los más incautos, dijeron, coño, yo no voy a perder todo este dinero. Es la obsesión que le entra al jugador de ruleta. Entonces, bueno, vamos a ver. Y le ven. Entonces, los primeros 3 semanas, el gobierno pagó un poquito, fíjate, para que me entiendas, Vertico y Esperanza. Yo sé que tú me entiendes mejor que lo que yo puedo hablar. Digamos que el gobierno le debía a Juan Pérez el valor de 1,000 pares de zapatos, porque se dedicaba a comprar zapatos en tal lugar y a traerlo. Para empezar, eso no trae desarrollo a un país. Eso es jineteo. Pero, ok, es la primera fase que se llama vegetal, resolver. A partir de ahí hay que seguir creciendo. Ok, vamos a concederle el beneficio de la duda. Tú me debes el importe de 1,000 zapatos, de 1,000 pares de zapatos. No me lo has pagado 90, 160, 180 días. Vamos por los 300, ya vamos por el año. Tú sabes que en Cuba hay empresas así. Sí, sí. Y al final me dice, bueno, vamos a empezar con esto del MLC. Pero, oye, mire, señor ministro, a mí me deben $1,000,000. Liquídeme este millón y vamos a empezar con borrón y cuenta nueva. No, que va, mi hermano. Fíjate lo que vamos a hacer. Ese millón tú acumúlalo ahí. Y entonces ahora yo voy a empezar a trabajar en MLC y yo te voy a ir pagando lo que tú me vas dando a los 90 días más un poquito de lo que te debo. El primer año dicen que funcionó más o menos. Fíjate. Pero que ahora ya no están pagando ni el activo, ni lo que te acabo de mandar. Fíjate, Elías. Sí. Ni los 90 días, no. Entonces, que han hecho muchas BIPYMES, que es lo que tú dices, ¿por qué no me hablan de las BIPYMES que cerraron? Esas se fueron para el carajo, se fueron, ya realizaron la pérdida y se fueron. Y esto es lo que justifica o explica, más que justificar, por qué no hay nada en las tiendas. Porque los que eran estudiosos, que vivían en Cuba, pero trabajaban para una firma en Panamá, pero que conocían las necesidades del pueblo, eran los que hacían el inventario. Tráeme 5,000 desodorantes Dial, tráeme 3 plantillas para zapatos, tráeme 4 íntimas y 20 condones, que esto es lo que necesita la población más que comida. Vendían y realizaban. Eso se le va acabando, se lo van debiendo, como ya están hasta aquí, se van y ahora no hay ni condones, ni puré de malanga, no hay nada, Elías, ni en dólares. La situación es pésima porque son tan ladrones que han robado tanto que ya la gente no se confía. De hecho, estamos enfrentando un juicio que dentro de una pregunta o dos te voy a preguntar, aunque no tengo mucha esperanza, si hay alguna noticia. Que esta historia que me dieron mis fuentes, ¿es bastante verídica o no? Totalmente, totalmente verídica. Las tiendas en moneda libremente convertible que las creó el ministro Gil,
aduciendo que en Cuba había un problema con las divisas y que mientras que no se arreglase esa situación, convenía montar estas tiendas para que la gente pudiera comprar productos, han sido un fracaso. Básicamente por un motivo, porque cuando se vendía toda la mercancía, no se tenía luego después dinero, divisas, para poder comprar los mismos productos y reponer los lineales. ¿Y eso por qué ocurre? Albertico y Esperanza, hay que preguntarles que por qué ocurre. Pues porque esas tiendas en moneda libremente convertible no buscan hacer negocio mercantil, es decir, no buscan ser intermediarios al servicio de satisfacer las necesidades de los clientes, sino que son básicamente instrumentos de succión de divisas de la economía para que vayan a parar a las arcas del Estado comunista. Es decir, no se busca que hayan productos como champú, desodorante, que aunque haya que pagarlos en moneda libremente convertible, estén permanentemente en los lineales de los establecimientos, sino que lo que se busca es recaudación en divisas para el Estado. Y por eso yo anticipo que ese comercio que van a abrir los rusos en Cuba va también a fracasar. Esta noticia que ha salido estos días de que los rusos van a abrir una cadena comercial que va a vender. Y lo mismo va a pasar con los ferreteros españoles que van a abrir también unos comercios en el área de las divisas, en el área de las monedas libremente convertibles. Básicamente porque la falta de divisas que hay en Cuba, que obliga al Estado a desarrollar este tipo de iniciativas, no se va a corregir este año porque el turismo no va a experimentar un buen resultado, y anticipamos esto aquí en tu programa y lo volvemos a anticipar ahora. El turismo no va a conseguir ese objetivo de 3,5 millones de turistas. Ya para empezar, la temporada invernal ha sido un fracaso y lo que viene ahora ya son números más bajos conforme vamos acercándonos al verano. Y al no entrar divisas, al no venderse médicos, porque el negocio de los médicos es limitado y llega hasta donde llega, el régimen tendrá que buscar divisas hasta debajo de las piedras. Y eso es lo problemático. Y eso ocurre básicamente porque el régimen no quiere crear un sistema de cambio como el que existe en otros países, sigue empeñado en el modelo de tipo de cambio fijo de la tarea de ordenamiento, que ha sido un auténtico desastre, ese tipo de cambio oficial de 1 por 24, que todavía se sigue aplicando en las operaciones de las empresas estatales, para que te hagas una idea. O sea, se sigue cambiando a 1 por 24 algo que no vale 1 por 180 en el mercado informal, que es el más importante que hay en el país. Ahora, dos anotaciones aquí, Elías, sí, oportunas. Una ya la había hecho en un programa tuyo, pero no me canso de hacerlo. El hecho que la moneda sea baja no necesariamente es un problema. No. Siempre que el país emisor de la moneda cuente con una fortaleza productiva y unas relaciones de producción ágiles. Es más, y perdóname que me meta en tu campo, una moneda débil, que es lo que están haciendo los chinos, devaluada, con unas fuerzas productivas competitivas, son un elixir de Dios para el país en cuestión. Los italianos se volvían locos porque la lira estuviera a 1.500 por $1. Cuando bajaba a 1.000, se alaban los pelos, sobre todo los que exportaban, porque en la medida que tu moneda sea más baja, le es más fácil al otro comprar en tu país y al final tú remedias. Porque en economía 2 y 2 no son 4, y que me lo diga acá el maestro que me está mirando. No es lo mismo una lira, 1.500 liras en Italia que al cambio en Estados Unidos. No es lo mismo. Son dos lenguajes comerciales distintos. Ese pequeño descarte, estoy poniendo palabras por Dios, ese pequeño margen de descarte que deja el mercado cambiario es lo que hace que el país productor
tenga la ventaja sobre el importador. Así es. La moneda en última instancia, fíjate, Lía, doblé por tercera, es la moneda en la última instancia lo que decide hasta qué punto es la ventaja del país emisor. Pero tu país... Cuba no sería un problema tener el dólar a 3.000 pesos. El problema es que Cuba no produce ni un batido de chocolate. No, el problema, querido Andrés, es que este país nuestro, que nuestra querida islita, el turista cuando va a Cuba y come en un restaurante en Cuba, no puede pagar en pesos cubanos, paga en moneda libremente convertible. Yo me acuerdo, y tú lo has vivido también, el turista cubano que venía a Europa y me decía, óyeme, compadre, aquí en España se come por un precio fabuloso, en París, en francos me han cobrado una barbaridad de dinero por la misma comida y en España he comido 3 platos por la mitad de precio. Bien, en España se pagaba en pesetas, que era una moneda como la lira italiana, débil, fomentado para que España fuera una potencia turística, y en Francia el franco estaba subido a las alturas porque Francia siempre ha sido así. Y ahora en Europa pasa igual, porque aunque tenemos una sola moneda que se llama el euro, no vale lo mismo comer en Madrid en una fonda que se come muy bien que en una bistro en los Champs-Élysées. Allí, el precio allí son 150 euros el menú y en Madrid puedes comer todavía por 30 euros muy bien. Y nos quejamos de que está caro. Y nos quejamos, claro. En mi tiempo, por 3.000 pelas eras un señor. Exactamente, sí, señor. Eras un señor. Eso es. Pero además hay otra cosa. Mira, en los tiempos, que Dios me perdone, no estoy halagando el comunismo ni a los excomunistas. No, pero cuando yo era guía, que después llegué a funcionario, que subí un poquito en la cosa del Intur, estaba José Luis Padrón, un comunista asqueroso, asesino igual, pero realista. Ya. Y se llegó a hipotizar la idea de que el turismo se saliera del esquema económico cubano, importara directamente, comprara directamente, pagara los salarios directamente y qué sé yo, casi convencieron a Calígula, pero después Calígula tú sabes que tenía que ir a buscar lo suyo, no tenía disciplina, él tenía que ir a buscar lo suyo. Y yo recuerdo que un experimento interesante, yo fui parte de esto, lo he dicho otras veces, con una empresa americana de Houston, Texas, que se llamaba la Cuba Travel, propiedad de Dan Snow, que llevaba a los pescadores del bass, es decir, del Pérsico trota, se llama en italiano, que en Cuba le decimos trucha, pero no es trucha, es el Florida bass, es un pescado con una carne exquisita que está prohibido comérselo y que se suponía entonces que en Cuba estuviera el récord del mundo. Y ahí empezamos a que ellos tenían un Resident Pro que comía, pasaba sus 3 comidas, tenía su esposa cubana y qué sé yo. Y las cuentas de ese Resident Pro y las cuentas de los turistas que pasaban, nos las mandaban en piezas de repuesto para las lanchas, para las cosas. Que Dios me perdone, yo ayudé a romper el embargo, mea culpa, yo no lo voy a negar. Era un modo inteligente de hacer las cosas. Muy bien. Una Cuba libre, sabemos que la política es mucho más lenta que la economía. Mañana Cuba se hace libre y el embargo a lo mejor se demora 2 años más en quitarse. No importa que haya embargo. Una Cuba libre comemos todos. Sí. No hay problema con que haya embargo. Entonces, las cosas, claro, eso duró 3 días. A José Luis Padrón salió por el techo. No sé qué, yo no estoy defendiendo a José Luis Padrón, que era un torturador, pero no puedo dejar de reconocer las ideas inteligentes que pueden venir de algunas personas. Es decir, el deseo de salirse del esquema comunista, monetario, mercantil y de relaciones de producción es tan viejo
como por lo menos el año 1980-81. No es casual que a todos los que pensaban de esa manera o lo fusilaron o lo metieron preso. Sí, fue un momento en el que fue el momento de la perestroika, en donde se empezaron a plantear iniciativas muy interesantes. Pero tú fíjate lo bueno que sería que en Cuba, por ejemplo, el turista español que llega pudiera pagar todo lo que consume en el sector turístico en pesos cubanos. Para empezar, al cambio este de 1 por 120, que es el que practica Gil. Ya sabes que hay 3 cambios en Cuba. Está el cambio oficial, está el cambio de la línea de mercado que abrió el año pasado en verano Gil de 1 por 120 y luego está el cambio informal que anda por 1,180. Bueno, pues ese turista español, sus euros se convertirían en muchísimos pesos cubanos con los cuales podría realizar un gasto muy importante. El problema es que eso el régimen no lo quiere, porque el régimen no quiere que el turista español se satisfaga sus necesidades en moneda nacional. Lo que el régimen quiere es recaudar todas las divisas que trae ese español para llevárselas a las arcas del Estado. Y por eso tienen diseñada esta política turística kafkiana que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la que se aplica en República Dominicana. Moraleja, República Dominicana mete 8 millones de turistas y ya remontó el nivel de antes de la pandemia, y Cuba todavía está a un 60% por debajo de lo que se alcanzó en el año 19. El régimen comunista no quiere turismo en Cuba, aunque lo diga, aunque construyan habitaciones hoteleras, aunque hagan hoteles de lujo a 2 cuadras de la destrucción y de la basura en las zonas de La Habana. No, el régimen lo que quiere es recaudar para las arcas del Estado divisas. Que nadie se engañe. El modelo turístico y todos los modelos orientados a la inversión extranjera en Cuba lo que buscan es recaudar divisas, no satisfacer necesidades de los consumidores. ¿Y esto es así? Esto es muy importante porque cuando se habla de levanten el embargo porque el pueblo sufre, no va a cambiar nada porque ellos lo que van a buscar es su mascada y el pueblo que se siga jodiendo. Pero sí que además el embargo es un tema que yo he escrito mucho sobre eso. El embargo realmente es una campaña de marketing político que el régimen utiliza para enfrentar permanentemente a Estados Unidos y situarlo en una situación compleja en los foros internacionales. Pero no hay embargo. Cuba comercia libremente con 192 países del mundo, incluso con Estados Unidos. La única condición es que tiene que pagar al contado. Cuba recibe turistas de Estados Unidos. Es el tercer mercado más importante, después de Canadá y de la comunidad cubana que viene de Miami, precisamente, o sea, que también de Estados Unidos. Cuba recibe de Estados Unidos remesas, que es uno de los, no se sabe la cifra real, algunos estudios hechos por economistas cubanos rondan los 7, 6 mil millones de dólares. Eso es muchísimo más de lo que se obtiene por la venta de mercancías, de exportaciones. O sea, Estados Unidos es un proveedor de recursos para la economía cubana. Y, sin embargo, ellos siguen con el argumento del embargo y el bloqueo y de que no sé qué. Yo no conozco a ningún hotelero español que gestiona hoteles en Cuba que haya tenido el menor problema para entrar en Estados Unidos. Ninguno. Y eso que hablan de que la ley Helm-Burton prohibía las iniciativas de demandas que se han movido en los tribunales españoles de reclamación de propiedades en Cuba al amparo del título tercero de la ley Helm-Burton, no ha prosperado ninguna. ¿Dónde está el embargo? No hay, es un concepto de marketing político que le funciona muy bien al régimen, que por cierto, lo sacaron en el año 91-92, porque hasta ese año no se acordaban del embargo. El embargo lo puso Eisenhower allá por el año 60, y desde el 60 hasta el 92 nadie habló del embargo en Cuba. ¿Por qué? Porque había el subsidio soviético y por tanto no hacía falta embargo para nada, ni hablar del embargo ni nada por el estilo. Se habla del embargo en el momento en que desaparece el maná y hay que buscarse las castañas, como dicen aquí en España. Y como esas castañas no las saben conseguir porque la estructura económica cubana no está, insisto, orientada a satisfacer las necesidades de los clientes, sino está al servicio de las arcas del Estado, pues ese es el problema fundamental que impide que la economía cubana prospere. Por eso yo defiendo las MIPYMES, porque las MIPYMES
sí que tienen que satisfacer las necesidades de los consumidores, porque si no mueren. Y por tanto ya no están tanto orientadas por la necesidad del Estado de recaudar para las arcas como por la prioridad que los clientes le otorguen. Y aquella MIPYME que sea buena atendiendo a los clientes prosperará, y la que no, pues quebrará y desaparecerá, aunque luego no nos den las cifras de las que mueren. Más allá del riesgo de que tantas MIPYMES estén en manos de parientes de ellos. Sí, eso al final, como ya te dije, pasó aquí en España. Pero tienen que dar un buen servicio. Exactamente. Al margen de quienes sean los que sean los dueños, si la MIPYME no vende productos, se va al garete, como dicen aquí en España. Desaparece. Y entonces ya se espabilarán, ya tendrán que ver de qué manera mejoran. Además, las MIPYMES permiten fusionarse entre ellas, permiten tener una personalidad jurídica independiente de los socios que la crean, con lo cual el riesgo en caso de pérdida es menor que cuando tú eres un trabajador por cuenta propia que respondes con todo tu patrimonio. O sea, tienen muchas ventajas y es verdad, sí, puede haber gente del régimen detrás de esas MIPYMES, por supuesto. Habrán investigaciones que se harán y se irán descubriendo los casos, pero yo prefiero que haya MIPYMES a que no las haya. No, es que, mira, Elías Amor es economista, no es jurista. No. Ni activista por los derechos humanos, aunque en tu tiempo libre... Estuve. No, en tu tiempo libre puedes hacer lo que te dé la gana y dedicarte, ok, pero por lo que te llamamos a este programa es para hacer una radiografía de algo, no para que repitan las consignas nuestras, porque para eso están los comunistas, para repetir consignas. Y además nosotros ya somos muchos aquí que repetimos la misma consigna. Cuando llamamos a Elías Amor, a Raúl Mascanosa, a Simón Cruz, al doctor tal de medicina, es para que nos diga si el virus tal es transmisible. Después puede ser que la respuesta nos guste o no. Después puede ser que la respuesta ayude a nuestra narrativa o no. Pero ustedes no están aquí para hacernos la vida más fácil. Están aquí para ilustrarnos sobre cómo están las cosas, como se dice en inglés, to the best of your knowledge, para vuestro mejor conocimiento, salvo la mejor opinión de otro, lo que ustedes creen que es. Y eso es lo importante. Después nosotros buscaremos las vías para incidir sobre el régimen ladrón. Pero no vale de nada que Elías venga aquí y diga, abajo el comunismo, y no me explique qué coño es una MIPYME. Yo no necesito a Elías para dar consigna, porque aquí ya somos 150 que lanzamos consigna. Lo que necesito es alguien que me ayude a digerir qué es lo que está pasando en la economía, qué pasó en el juicio de Londres, por qué se demora tanto y no sé qué. La última pregunta, te la prometo. No tenemos noticia del juicio de Londres. ¿Por qué? Bueno, yo consulté a expertos juristas en esta materia y todos me confirmaron que la sentencia tardaría, que no iba a ser una cosa inmediata. Es verdad que la cosa parece que se está retrasando, pero no es así. Normalmente estos juicios de carácter internacional toman tiempo, obligan a los jueces a leer y valorar los argumentos que se presentan por las distintas partes y, bueno, pues estamos dentro de los plazos temporales que se pueden considerar razonables. Tampoco conviene sacar interpretaciones de si está tardando tanto porque se lo están pensando de una manera u otra o porque hay presiones. No. Nosotros los demócratas, yo me considero un demócrata de pura cepa, creemos firmemente en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. Y por tanto, yo considero que esos tribunales de justicia desarrollan su actividad con absoluto respeto a las leyes y con una clara independencia de decisiones políticas. Lo creo firmemente y por tanto no estoy en condiciones de sumarme a esas interpretaciones que ya he oído por ahí de que si el tribunal se podría encontrar presionado por el régimen
desde los foros internacionales y en concreto los lobbies que tiene en Inglaterra que podrían estar teniendo alguna influencia. No, lo rechazo completamente y entiendo que lo que ha ocurrido hasta ahora es un retraso de la justicia, que la justicia es lenta pero segura, y vamos a esperar a ver qué resultado es el que se produce, que en todo caso será recurrido por las dos partes, tanto si es de un caso de un sentido como del otro, y por tanto esto no vamos a verlo resuelto hasta dentro de un tiempo bastante largo. Elías, muchísimas gracias. Por ahí dice Saturnino, uno de nuestros amigos, que sería oportuno que dedicáramos una serie o una serie de programas al embargo. Bien. Para desmistificar. ¿Puedo contar contigo para esto? Ese es mi tema favorito. Tengo escrito un pequeño opúsculo, una obra que no la he publicado, precisamente desmontando los argumentos del embargo que utiliza el régimen comunista. Porque es curioso, pero ellos cuentan una historia que no es la real. Y esa historia la sacan periódicamente en la prensa estatal cubana y están adoctrinando a las nuevas generaciones. Yo he conocido cubanitos jóvenes que vienen aquí a España con los que hablo y me dicen, pero el embargo no fue Estados Unidos el que lo puso en marcha. No, mira, antes pasaron cosas y esas cosas es bueno que las conozcas. Yo no sabía que habían hecho eso en Cuba. Digo, pues hay que ponerse al día. Sí, en ese sentido me pongo a tu entera disposición y creo que es un tema muy doloroso, muy triste, pero que hay que asumir y que algún día pues se tendrá toda la información verídica de lo ocurrido. Claro que sí. Oye, Elías, muchísimas gracias por la desvelada. Nada, en absoluto. Mañana es sábado, por favor. ¿Estás en Valencia? Sí, yo resido aquí en Valencia y tenemos un tiempo primaveral muy bonito ya, una maravilla. Eso me lo dijo Proscopio, que está en la zona tuya también. Él tiene una casa por ahí. Dime, por favor, mañana ve, cómete una buena mariscaíta, como dicen los andaluces. Cómete una buena mariscaíta a mi nombre, con un cariño, a despecho de los tintos de los blancos locales, con un buen albariño y, por favor, como decía Clavelito, pon tu pensamiento en mí. Bueno, no te preocupes que eso aquí lo tienes esperando, así que cuando tú quieras, ¿vale? Venga, bueno, buenas noches. Adiós. Cuídate. Bueno, tuvimos a Elías Amor, como dice Martín, un amor cuando habla de economía y lo